al caudillo, deja el espacio libre para que venga la institución y ya se perpetúe. En este caso, también el señor debió de haber hecho algo para favorecer, porque Maximino se muere después de una comida, se siente malito y ya estaba mal, porque hay algunas fotografías, salió un libro sobre la vida de Maximino Ávila Camacho que solamente, y conozco al autor, que es lo peor, es el esposo de una buena secretaria, pero como le pagaron muy bien por hacer el libro, pues lo hace el libro que sea el Baester. Entonces se ve unas fotos de las últimas a Maximino siendo ayudado por alguien. Entonces la hipótesis de envenenamiento de Maximino para evitar que siga en la línea sucesoria es un tanto dudosa. Estaba ya enfermo, no quería admitirlo, pero estaba enfermo. Y en las dos últimas fotos se ve claramente cómo está alguien ayudándolo porque ya no puede caminar por sí mismo. Como sea, desaparecido el hermano incómodo, queda Ávila Camacho con una posibilidad mayor. Tiene la influencia de los cardenistas, no puede dejar a un abierto anticardenista, que es el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, el amigo directo de los norteamericanos, el que tenía el apoyo del embajador Messerschmitt, el que estaba siendo bien visto en el Departamento de Estado en general. Entonces, la posición de Cárdenas, que además tiene el apoyo de la CNC y de la CTM, es un valladar para las pretensiones de Ezequiel Padilla. Pero está como posible candidato alguien que tiene las simpatías de Cárdenas y que es el general Miguel Enríquez Guzmán, un general que ya había salido del nuevo colegio ya en la parte tardía, y su hermano es un empresario mediano tendiendo a grande, o sea que estaba en el negocio de los negocios de la posrevolución. Pero entonces está Miguel Alemán, el secretario de Gobernación, que es hijo de un general revolucionario al que ya nos volvió a ocurrir, ¿no? Al que mataron. Tenía fama de ladrón el papá de Miguel Alemán. Decían que era un general robavacas, posiblemente. Y en una de las problemas internos de la revolución, él tomó el mal camino. Entonces se levantó en armas, no tuvo éxito, quemaron el cerro donde estaba escondiendo, tuvo que salir porque si no se quema, y cuando salió lo fusilaron. Entonces Miguel Alemán tiene una vida dura como niño, pero es hijo de un general. Para la mala fama de ese general, pues todos tenían mala fama, así que no había... Pero él ya se va a hacer su licenciatura. Es un licenciado, es el licenciado. Así como es el general, es el licenciado. Y en la Secretaría de Gobernación con Ávila Camacho tiene todos los hilos con los gobiernos estatales. Entonces él va formando su candidatura lentamente, pero seguramente desde Gobernación. Es el primero que lo hace así. No es el ejército, es Gobernación, es la parte civil del control político, es donde va a estar la policía política. Y en esas condiciones están los tres: Enríquez Guzmán, Miguel Alemán en el centro y Ezequiel Padilla en la derecha. Y entonces era Miguel Alemán del centro, era casi lo natural. Así es como se resuelve la sucesión presidencial de 1946. Bueno, otro punto de lo que habíamos visto que les interese, suscite su atención, su curiosidad, esa curiosidad intelectual que los está matando, no sé, se ve. El cambio como de discurso sobre la revolución del gobierno de Ávila Camacho, o sea, que deja de ver como la revolución como un hecho histórico para verla como, pues ahora el partido era el
encargado de seguir seguir la Constitución del 17. Bueno, el cambio de discurso se hace cuando cambia el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, en Partido Revolucionario Institucional. El PRM todavía tiene, bueno, me estoy adelantando, pero no importa, esto es lo pensaba ver en otro momento. El PRM tiene como discurso la lucha de clases. Es un elemento de izquierda, si se quiere, hasta marxista. El discurso está también en los escudos. El de la CNC es un escudo muy similar al soviético. Está la hoz y quién sabe qué cosa. Ese discurso se pierde con el PRI. El PRI, que es al final de Ávila Camacho, es el inicio de Miguel Alemán. Entonces ahí ya se usa algo que se vino gestando en la Segunda Guerra Mundial: la colaboración entre las clases, el frente común entre las clases, la unidad nacional. Y ya después de que se acepta el cambio de PRM, que todavía tuvo un segundo plan sexenal como motivo de la campaña y supuestamente del gobierno de Ávila Camacho, no le hicieron ningún caso al segundo plan sexenal, y a partir del PRI pues se olvidan de planes sexenales porque suena muy feo. La Unión Soviética tiene sus planes quinquenales y México tenía sus planes sexenales, y nosotros estamos muy cerquita de Estados Unidos y la Guerra Fría ya se está gestando. Entonces mejor dejemos cualquier tipo de planificación que suena muy soviética y veamos lo de unidad nacional. El discurso va a ser que de ahí en adelante ya se cumplieron las metas fundamentales de la revolución, lo que hay que hacer es mantenerlas. El régimen se va a dedicar a el cambio material de México, a la industrialización, y la industrialización requiere de ciertos sacrificios. Los sacrificios es que no se van a estar peleando las clases, no se van a estar peleando los proletarios contra los dueños del capital, sino van a colaborar. Y también va a venir esa gran muralla protectora al mercado interno, que requerirá que los mexicanos compren caro y de mala calidad, pero están buscando la independencia. Y la independencia se tiene que pagar, cuesta. A veces cuesta, como en Miguel Hidalgo, sangre, sudor y lágrimas. Aquí cuesta pues dinero. Que los proletarios moderen sus demandas, que las huelgas se hagan de tarde en tarde, con mucho tiento. La Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todos estos mecanismos tienen que entrar, porque en México no hay contradicción profunda de clases, porque el proyecto nacional es la independencia de México vía el crecimiento económico. Entonces ya la revolución está ahí atrás. El monumento a la revolución es parte del discurso. Ahí están todos. Los que en vida se mataron están ahí en muerte, todos juntos en función del bien de México. Y cuando la foto esa de los presidentes y expresidentes con Ávila Camacho. Sí la pusimos, ¿no? La del Palacio Nacional. La del Palacio Nacional, sí, estaba puesta. Bueno, esa es la otra parte del discurso. Todos estamos juntos. Cárdenas expulsó a Calles. Calles quería levantarse contra Cárdenas, pero ya en los 40s no. Todos hermanados. Ya es que la foto es buenísima. Claro que están bastante distantes Cárdenas de Calles, pero el haberlos puesto juntos debió de haberle costado a Ávila Camacho una buena negociada. Seguramente le hizo Alemán. Y entonces el discurso ya de ahí en adelante es que revolucionarios eran todos y patriotas eran todos.
y que si está el viejo pleito de Carranza contra Zapata y el asesinato de Villa durante el gobierno de Obregón, ya no importa. En realidad es un conjunto que a la larga su cercanía es mucho mayor que sus diferencias. Y entre más pasa el tiempo, las diferencias se hacen más chiquitas y la cercanía se hace más grande, al punto que ya no se distingue quién es quién. Todos son revolucionarios. En realidad el discurso sobre la Revolución Mexicana va a morir con Zedillo. Creo que él es el último, y él sí ya no intenta decir que no creo que sepa ni qué es la revolución, porque Salinas sí. Salinas conocía bien su historia de la Revolución Mexicana, sabía bien quién era quién y cómo los usaba. No, este es cuando está dando su jura. Por eso le pone Emiliano Salinas a su hijo. Y con la reforma por Emiliano Zapata. Con la reforma del Ejido levanta una estatua a Emiliano Zapata, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue su profesor de Salinas? John Womack, el autor de Zapata and the Mexican Revolution. Así que todavía se conserva allí. Pero hasta ahí llegó. Y obviamente ya con Fox, pues, él y la revolución no tienen nada que ver, aunque sí conoce bastante. Dice que un periodista que me hizo una entrevista y luego me estuvo chismeando de cómo le había hecho entrevista a Fox, y cuando le preguntó sobre qué había leído de la Revolución Mexicana, dijo que en realidad a él lo que le gustaban eran los libros sobre cristeros. Ese es bueno, que es una parte es la contrarrevolución mexicana, así que sí estaba bien. Y ahora Felipe Calderón, pues al pobre le ha caído tener que celebrar el centenario de la revolución y no ha dado pie con bola. Está la canción esta de yo no la he escuchado. Pues yo la escuché en Carmen Aristegui. Yo creía que era broma. Dijo que sí, que esa es la canción de la revolución. Ay, joder, la celebración. Bueno. Bien, ahora quiero redondear ¿me presta el programa? Bueno, en esta del punto de la postrevolución, quiero también hacer el libro interesante, yo diría hasta central para entender al México de los 1950s, 1960s, desde una perspectiva de politólogo, es el de don Pablo González Casanova, La democracia en México, que está publicado por Editorialera, tiene varias ediciones, y como nada es de gratis, don Pablo era ya de centro izquierda y con el paso del tiempo se ha ido cada vez más a la izquierda hasta dejarla rebasarla e irse más allá de la izquierda. Pero en los 1960s, cuando ni siquiera era todavía rector de la UNAM, hace este estudio en donde es una mezcla de marxismo con funcionalismo para llegar a la misma tesis. Lo que quiere hacer es demostrar desde puntos de vista teóricamente opuestos, incompatibles, que los dos llegan a la misma conclusión, en el caso de México, y es la necesidad de democratizar a México. No dice que sea un régimen autoritario, todavía no está ni siquiera el concepto bien definido, todavía Linz no lo define bien, o no lo define siquiera, pero en González Casanova está implícito, es una democracia que no muy democrática, y con estadísticas usa métodos cuantitativos como cualitativos. La convergencia de un análisis marxista con un análisis estructural funcionalista es que conviene en los 1960 adelantarse y
transformar el sistema político antes de que la sociedad se vaya alebrestando y demande por otras vías el cambio. Entonces el mensaje es, si la clase política mexicana es inteligente, si su burguesía es inteligente, no lo dice así, pero es el supuesto, y lo cual es un supuesto enorme, entonces deben de ser los líderes del cambio. A la burguesía le conviene, a la burguesía, él lo necesita. Un sistema con una estructura social tan injusta no es mercado. Eso es más o menos lo que dice Slim en las últimas veces que, incluso cuando vino aquí al colegio, lo invité y vino. Le dije que si venía a hablar sobre pobreza, dije, está bien, el hombre más rico que hable sobre pobreza, no habla sobre pobreza, no hubo posibilidades, pero sí insistió en que estaba en el interés de él, de los empresarios, de México, hacer que el mercado interno fuera mucho mayor. Bueno, es lo que dice González Casanova en los años 60. Para el desarrollo capitalista de México necesita un modelo político distinto, y el único modelo realmente que puede funcionar es el de la democracia. Así que la ciencia social, si ustedes lo ven con ojos de inocencia y de buena fe, verán que en esos años ya están los temas que la realidad va a subir a la agenda en el primer plano, pero antes están dichos. Vernon señala, no se puede, ya lo dije, la economía de la manera como está montada ahora no puede seguir al siguiente gran paso, que es la sustitución de bienes de capital, no de bienes de consumo. No puede, tienen que hacer una gran transformación. González Casanova dice, no se puede seguir por este camino, tienen que transformarlo, tienen que abrirse, y más vale que lo hagan desde arriba. También eso es lo que decía Vernon. Bueno, la ciencia social como forma de predecir es muy difícil, pero de vez en vez tiene cosas buenas. Entonces, don Pablo y Vernon son ejemplos de que los temas se adelantaron, pero pues la realidad no asimiló, nunca asimila lo que dice la ciencia social. En realidad uno va por su lado y los políticos van por el suyo, y cada quien, y a veces se encuentran, pero por accidente, no es que ellos hagan uso de la ciencia social. Bueno, entonces quería yo hablar sobre el factor externo en la posrevolución. Ese elemento que digo no es el que explica la evolución política, social, económica de México, no es el principal factor de explicación, pero sí es un factor importante. El México de los inicios de los 1940 entra en la primera y única alianza militar con Estados Unidos. Es parte de las democracias, aunque como democracia deja mucho que desear, pero no importa. Es parte de las democracias en la Segunda Guerra Mundial y es parte del grupo victorioso. La relación con Estados Unidos había sido muy difícil, ya veremos por qué. Aquí empieza a ser más o menos aceptable. El entorno en el que se va a mover a partir de 1945 es el de la Guerra Fría. La Guerra Fría es ya tendrán ustedes ocasión de adentrarse en esto, es un fenómeno complejísimo. Formalmente es 1947, pero de hecho está desde antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Ya está el conflicto, ya están las semillas del conflicto, y bueno, va a estar México, bueno, pues está al lado de Estados Unidos, no hay forma de que
Bueno, debo de decir que sí, porque verdad, Cuba ahí está. Bueno, pero entonces no se pensaba en eso. No se pensaba que hubiera la posibilidad de cercanía e independencia. México es esa parte de esa región geográfica, política, que toma el lado norteamericano, pero sin comprometerse a fondo. El discurso mexicano no es un discurso de Guerra Fría, es un discurso de la Revolución Mexicana y del nacionalismo mexicano. En la práctica sí, está en la Guerra Fría. Pero el hecho de tener un sistema estable frente a los otros latinoamericanos que no lo tienen, que tienen unas democracias muy frágiles, por ejemplo, pensemos en Brasil o Argentina, o de plano tienen dictaduras muy personales, muy primitivas, muy primarias, Centroamérica, el Caribe. Este es un sistema que en tierra de ciegos es espléndido, porque es estable, no es una dictadura personal, y va con el crecimiento económico. Entonces, la mejor defensa de México en la Guerra Fría es un perfil bajo, un dedicarse a lo suyo, al crecimiento económico, y tratar de que el cáliz pase de nosotros, que no bebamos del cáliz de la Guerra Fría. El ejército mexicano deja realmente de tener sentido. La protección en ese mundo de Guerra Fría la va a dar Estados Unidos, así que nosotros de hecho no necesitamos ejército, pero bueno, pues ahí está, para propósitos internos, pero no ya para propósitos externos. Entonces se ve impresionante, ¿verdad? Esta masa, y él se ve chiquito, pero no era nada chiquito en términos de Producto Interno Bruto, de bases en otras regiones, de aliados, porque bueno, pues ya está Europa Occidental, Canadá, toda América Latina, parte de Asia. El mundo se va a explicar internacionalmente por esa Guerra Fría. La Guerra Fría llega a su punto decisivo, es la aceptación por parte de los dos grandes poderes que no pueden usar la guerra. Porque desatar la guerra es destruirse a sí mismos. Es la guerra más estúpida que hubiera podido haber en la historia de la humanidad. Si destruyo al otro, me destruyo a mí mismo, porque no hay forma de que evite la represalia atómica. Entonces la guerra se lleva a cabo en la periferia, en países como los nuestros. Esos son los que van a pagar el pato. Y ahí va a estar Corea, o va a estar Vietnam, o va a estar Angola, Grecia, o va a estar Nicaragua. ¿Cómo? Grecia también. Grecia al principio. Grecia es la guerrilla griega que se encargan de deshacer entre los británicos y los norteamericanos. Ese mundo periférico es en donde se da la lucha. Y nosotros somos parte del mundo periférico. Quiere decir que somos candidatos a ser un escenario de la Guerra Fría que se convierte en caliente. El éxito, si es que así lo podemos ver, del sistema político autoritario priista es que no se nos mete en ese, no tenemos vela en ese entierro. Es muy periférica, pero constante, la presencia de la Guerra Fría aquí. La prensa mexicana es totalmente pro-norteamericana. La Guerra Fría está en la prensa todo el tiempo, y el problema de Cuba es de Guatemala primero, en 1954, cuando hay un golpe militar auspiciado, bueno, ni siquiera es militar, es una pequeña invasión de Castillo Armas, que es un coronel del ejército guatemalteco apoyado por Estados Unidos, y una huelga del ejército guatemalteco que no hizo nada. Entonces viene este cambio
por vía violenta de un intento de democratización que tenía Guatemala en ese momento, un intento muy leve, en cierto sentido siguiendo los pasos de México, la reforma agraria, la organización de los trabajadores, y eso bastó para que le pasara la planadora por encima, y México tiene que hacer como que, bueno, ¿y qué hago? El punto en Guatemala es que la no intervención se convierte en la sin intervención, y la política exterior de México está basada en el principio de la no intervención. Entonces, ¿qué hace? Se hace tonto. No dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es el gobierno de Ruiz Cortines. Pero luego va a venir con López Mateos el caso de Cuba, y ahí sí es más difícil hacerse tontos, porque Cuba resiste más. Guatemala cayó así, en un abrir y cerrar de ojos. Esa caída de Guatemala va a producir una de las guerras más duras que ha habido en América Latina, de la Guerra Fría. La brutalidad de la guerra civil en Guatemala, que ahora en este colegio se están haciendo por lo menos 2 tesis sobre lo de Guatemala, es que no tiene límites. La manera como exterminaron las regiones indígenas donde se suponía que estaba la guerrilla. Esa guerra fría le va a costar a Guatemala hasta el día de hoy. Bueno, en el caso de Cuba, entonces México tiene que pronunciarse. No es que quiera, es que lo obligan las circunstancias. Entonces va a jugar ese largo y muy delicado y sutil juego en los años 60 y 70 de decir sí pero no, o no pero sí, que es, bueno, nosotros no apoyamos el marxismo, pero no apoyamos las intervenciones. Cuba tiene derecho a seguir su propio camino, pero no puede andar interviniendo en otros países. La OEA dice hay que romper relaciones. Bueno, México dice yo estoy con la OEA, pero no rompo relaciones, porque la interpretación que yo doy es de esta manera, mientras los otros países la dan de esta otra manera. Una cosa que también ha sido ya puesta en tesis y tesis y tesis norteamericanas, mexicanas, sobre este asunto, que llega a ser bizantino. Las cositas chiquititas ahí, bueno, sí, Eisenhower, que fue el que armó lo que iba a ser la segunda Guatemala, y que le salió mal, y luego tuvo que Kennedy hacerse cargo de lo que ya había hecho el otro y le salió peor. Entonces, y tenemos a Fidel Castro a sus 84 años todavía hoy, que eso es fantástico, porque nadie en su sano juicio hubiera dicho, bueno, este régimen a 90 millas de Estados Unidos no va a durar ni un suspiro. Y bueno, han pasado presidentes y presidentes y presidentes y presidentes norteamericanos, y mataron a Kennedy, etc. Y Fidel Castro sigue. Los de Miami ya hacían su fiesta cuando se fue al hospital. Y pobres, la champaña ya se les ha de haber quedado helada ahí, hace muchísimo tiempo. Pero López Mateos es el que tiene que lidiar con eso. Es visto a la distancia, es una labor de artista, hilvanar los hilitos para que pueda todo salirle bien. No se pelea ni con Estados Unidos ni con Cuba, pero le costó mucho trabajo y tuvo que enfrentar una de esos primeros momentos que después Echeverría lo hará de manera será más clara, incluso hasta más burda, donde la empresa privada mexicana se lanza contra el presidente dentro de ciertos límites, porque no comen lumbre, pero López Mateos va a tener que hacer una declaración que México, el régimen mexicano es de izquierda, en la Guerra Fría, y luego toma aire dentro de la Constitución, o sea, izquierda dentro de la derecha.
el manejo es muy bueno. Su secretario de Relaciones, que vino a inaugurarlos, la primera generación aquí en el colegio, el señor Tello, Manuel Tello, pues sí hace las cosas. Aquí está. Tello era... Ese tratado de la del chamizal. Bueno, pero ese no se preocupe. Eso ya se verá en el curso de política exterior. El chamizal es otra de las cosas que también es muy difícil de creer. No entiendo lo del chamizal. El chamizal es una zona donde había puras chivas. Y el río Bravo le da por desviarse cuando hay mucha lluvia. Y pum, se desvía en una de esas, y ese terreno donde estaban las cabras, que estaba del lado mexicano, quedó del lado norteamericano. Y México dice, no, pues no vamos a la voluntad del río, por favor. El río no nos puede cambiar la frontera, así que, no, la frontera cambió y el chamizal es nuestro. Esto es desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, y está, jode con que es de ellos. Entonces va a un arbitraje internacional por ese terrenito que luego va a valer, porque luego se urbanizó, ¿no? Pero entonces no estaba urbanizado. Y se va al arbitraje internacional y el árbitro le da la razón a México. Y Estados Unidos dice, pues no se los doy. A ver, ¿cómo le hace? Bueno, oiga, pero si usted es un país de leyes, ¿cómo? Hasta 63, casi dura 80 años este pleito por una chimoltretita de tierra de ese tamaño. Ahora, del lado mexicano sí lo entiendo, porque si ya que nos quitaron todos los otros, ya, oiga, está echándole sal a la herida, todo eso, y además les quito este cachito. Entonces sí entiendo la posición mexicana de principio y de decir, México, ya el árbitro nos dio la razón, pues no se los dio. Hasta que por fin entonces, magnánimamente, los norteamericanos decidieron devolver el chamizal a México. Pero bueno, estas son cosas, más bien son casi anécdotas. Pero el punto es que el ambiente de Guerra Fría permea todo los temas políticos mexicanos. Si hay oposición, entonces se usa la Guerra Fría. Usted está en la oposición. ¿Cuánto les pagaron los soviéticos? A ver, ¿dónde está el oro de Moscú? Es 1968, pero también es antes. Cualquier movimiento de oposición desde abajo, comunistas. Y el comunismo, la Iglesia Católica, funciona perfectamente. En la época de López Mateos, que dijo que era de izquierda, como les digo, dentro de la Constitución, salió toda una campaña de cristianismo sí, comunismo no. Y entonces iban a las casas y ofrecían, esta casa es católica y no, quién sabe, pero el pescadito, se ponía el pescadito y salió el muro, el movimiento universitario de renovadora orientación. Hicieron una cosa para el muro, era el muro contra el comunismo. Al pobre de Granados Chapa lo secuestraron, lo encueraron, lo fueron a dejar hasta Cusco, los del muro, porque pues eran lo de siempre, son como Espino, como Yuncos, etc. Entonces ese ambiente que todavía sigue, porque ahora tengo que presentar un libro ahí en la tarde, de un antiguo alumno de aquí, y él señala que el ambiente de Guerra Fría sigue en México. Tiene toda la razón. El 2006 es el ambiente de Guerra Fría. Ya no hay Guerra Fría, no importa. Vamos a seguirle, pues dio tan buen resultado. Pero es que esa forma de ver el mundo, de hacer política, se quedó bien arraigado por la Guerra Fría. La Guerra Fría de manera indirecta generó una mentalidad. El sistema autoritario, en la definición de Linz, señala que no hay ideología sino mentalidades. Bueno, esa mentalidad fue reforzada por la Guerra Fría,
como lo fue en la tierra de Linz, como fue en el caso de Franco. A Franco la Guerra Fría lo salva, porque Franco debió de haber estado ya enterrado no en 75, sino en 45. Debió de haber quedado fuera, porque él se había aliado al eje de manera indirecta, pero era parte de ellos. Y sin embargo, la Guerra Fría lo salva, porque entonces Estados Unidos, y Eisenhower va a ver a Franco, y hay la famosa fotografía donde están saludando los dos, el que dirigió la invasión de Normandía y Franco. Pues ¿qué les pasó? La Guerra Fría. Y la España se une, da sus bases, las bases de ¿qué es? La base de Torrejón y otras, que para que los norteamericanos tengan allí sus bases aéreas, y lo salva. Entonces el anticomunismo hace parte de la mentalidad de los sistemas autoritarios, tanto en España como aquí en México, y supongo que en otras partes, pero no me he metido mucho a ese problema. El 68, que es un momento particularmente importante para nosotros, porque implicó a un grupo social al que quieran o no pertenecen ustedes, y fue el que se movilizó en el 68 y desafió uno de los puntos claves del régimen autoritario. No puede aceptar movilizaciones independientes, no se puede. Y el 68 fue un movimiento independiente que se moviliza. Si no puede aceptar movilizaciones independientes que no sean directamente políticas, pero puedan llegar a tener un elemento político, menos las que son abiertas 100% políticas desde el primer día. Esa es mucho más difícil, es imposible, no son compatibles. Uno de los dos tiene que caer. Y bueno, pues en el 68 cayó el que tenía que caer, el más débil. Pero ahí la Guerra Fría se muestra de una manera muy clara, porque el gobierno de Díaz Ordaz va a señalar que si tuvo que reprimir es porque el movimiento estudiantil estaba financiado por Moscú, estaba financiado y apoyado por Cuba. Era un movimiento que quería derrocar al régimen para implantar un sistema comunista. La coartada perfecta para tener al mundo de su lado, al mundo occidental de su lado. Cuando una cosa similar pasó en 1988-89 en China con el Tiananmen, entonces sí el mundo occidental dijo, qué brutos, qué barbaridad, lanzan los soldados contra los estudiantes. ¿Pero dónde se había visto eso? Bueno, pues se había visto muy fácilmente en el 68, es exactamente lo mismo. Pero entonces no hay una reacción internacional contra el gobierno de México. Y tan no hay esa reacción que la Olimpiada se puede llevar a cabo muy bien. Y cuando la Olimpiada termina, el presidente Johnson le manda una carta a Díaz Ordaz felicitándolo en nombre de la humanidad por lo bien que se llevó a cabo la Olimpiada. Pero no hay más o menos un movimiento en el 68 en Francia, en Estados Unidos, en varios países que hace más o menos lo mismo. O sea, en Francia también o sea, existe el movimiento estudiante, existe... ¿Pero por qué dice usted que no hay otro? ¿Es que yo dije que no había otro? Yo no dije que no hubiera otro. No. Pero Sí. lo que yo quería decir es que de todas formas esos países occidentales no tienen ni cómo criticar a México cuando hacen cosas parecidas. Oiga, pero De Gaulle no mató a los estudiantes, No, que yo sepa. No, pero en Estados Unidos, Kent State es lo único. ¿Y a cuántos mataron en Kent State? A 2, creo, 3. Total, no fueron muchos. Y los mató la Guardia Nacional. También fue una brutalidad impresionante, pero chiquito. En Alemania o en Japón o en Colombia,
cuando vienen las manifestaciones, o el Major Daily en Chicago, ¿no? Pero igual los propios países tenían sus propios problemas, o sea, con los estudiantes, con esos movimientos, no podían tampoco, bueno, no estaban en ¿Usted el cree aire. que no podían? Porque tenían sus propios problemas con los estudiantes. Cuando se masacra en una zona tan pequeñita a estudiantes que están pacíficamente en un mitin, no podían ellos, pobres, no podían. Bola de hipócritas, eso es lo que son. Es una de las miles de casos de hipocresía del mundo occidental amparado en el anticomunismo. Y la coartada de Díaz Ordaz va a venir. En esto recomiendo dos libros. El que a mí me gusta muchísimo es el de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Pero ese es un tipo de libro que solamente se entiende cuando se ha trabajado el tema de una manera menos emotiva y más fría con los documentos. Entonces el libro de los documentos es el de Scherer y Monsiváis, que toma los documentos que el entonces secretario de Defensa le deja a su hijo al morir, y el hijo se los deja al nieto al morir, y entonces el nieto se los da a Scherer. García Barragán, que es el secretario de Defensa, no dice nada. Y luego su hijo García Paniagua, que quiere ser candidato presidencial del PRI, pues menos va a decir, tampoco es candidato presidencial, no llega muy lejos. Pero tiene que ser el nieto el que finalmente los entregue. Y ahí vemos una división dentro del ejército. García Paniagua no sabía que el Estado Mayor Presidencial había preparado la provocación en Tlatelolco. Había mandado alrededor de 10 oficiales, no me acuerdo, las cifras son 10, 12, sí me acuerdo que son tenientes del Estado Mayor, días antes a un departamento en Tlatelolco, y son los que empiezan a disparar. Entonces a Díaz Ordaz le sirve eso para decir, están armados, están disparando, y le dieron en la nalga al general comandante de la operación, le dieron una, aquí, págatelas. ¿Quién? Yo me imagino a un teniente diciendo, ahorita no lo mato, pero le voy a dar en una parte de su dignidad que va a quedar. Hernández Toledo, general de paracaidistas. Y entonces dicen, pero si hasta el general le dispararon, y están gruesísimos. Entonces, pues es necesario hacer esto. Es necesario esto porque están armados. Bueno, es la Guerra Fría. Es la Guerra Fría y una de sus consecuencias. La situación va a seguir en los años 70, cuando como respuesta en parte a esto haya los grupos más radicales, más pequeñitos, más pequeñitos de el movimiento estudiantil, que se van a juntar con los remanentes de lo que hicieron en Chihuahua, el grupo también muy pequeñito que antes de 68 había atacado el cuartel de Madera, y que va a coincidir con lo de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en el caso de Guerrero, y es la guerra sucia de los años 70. A mí me gusta el trabajo de Sergio Aguayo, que tiene un título que no me gusta, porque como que lo degrada un poco, se llama La Charola. La charola es la placa que tenían los de la Federal de Seguridad, ¿no? Como era de metal, pues era una charola, y dar el charolazo es sacar la placa y decir, pues yo quiero esto, y
a mí no me asuste nada porque yo soy de la judicial, y el charolazo es la influencia de los aparatos de seguridad. Pero ahí está, hecho con los archivos del CISEN. Ahora, ¿por qué dejaron a Sergio Aguayo meterse al CISEN y entrar en el Santa Santorum de la seguridad nacional mexicana? Ni él mismo me ha podido explicar exactamente por qué. Pero lo hicieron con los millones de documentos que tienen ahí, que están aquí. Y están ahora dicen que están en el Archivo General de la Nación, están divididos. Ahí está la guerra sucia de los años 70. Lo que hace Sergio es, como conocía a los miembros de la 23 de septiembre de su estado, de su ciudad, de Guadalajara, entonces pudo hacer, le abrieron el CISEN, pero a ver qué hace cualquiera de nosotros con 1 millón de fichas. Es como si no le hubieran abierto nada, porque ¿cuál es el orden? Entonces él sabía quiénes pide sus expedientes y entonces arma, nada más con el caso de los de Guadalajara, pero es suficiente. Ahí está la lógica, ahí está cómo se los persiguió, a quienes mataron, a quienes nada más pusieron en prisión, etc. Es una buena investigación sobre esa Guerra Fría. Bueno, esta es doña Rosario, que es el símbolo de Eureka, de la organización, pues como la de las Madres de la Plaza de Mayo, y todas esas organizaciones que se arman dentro del sistema autoritario. Por eso les fue, algunas de las Madres de la Plaza de Mayo pues también desaparecieron. Doña Rosario no, pero es en fin, es lo que quiero dejar con esto claro, es el espíritu o el sabor de la Guerra Fría, que tiene su repercusión en México. La de haber tenido en todas partes. En todos lados se puede hacer una investigación, o muchas investigaciones. En Dinamarca, lo mismo que en Tailandia, ya no se diga en Corea, o en los países africanos. Puede haber 10.000 tesis de doctorado sobre los efectos de la Guerra Fría en los procesos políticos internos del mundo periférico. En ese donde el único momento en que quizás se pudo haber librado la Guerra Fría caliente entre los dos grandotes es por Cuba. Es la crisis de los misiles. Cuando están ese pequeño grupo de soviéticos con sus cohetes en Cuba, y los norteamericanos deciden que los tienen que quitar. Y el presidente Kennedy dice, ve, ante por lo menos dos grandes corrientes de presión o de consejo, como se le quiera ver. La parte que decía, hay que atacar, bombardearlos y ¡pum! Vale. Quitar, y ya nos quitamos de Fidel y nos quitamos de todo. Y el otro, no, hay que negociar. Gana la negociación, y entonces los soviéticos quitan sus cohetes y los norteamericanos los quitan de Turquía, y la cosa se salva. Pero si no hubiera sido ese el caso, los cohetes están en Cuba para evitar una invasión, y porque están en Cuba, los que quieren invadir dicen, no, sí vamos a invadir. El comandante ruso, un coronel, tenía la orden de que en cuanto empezara la invasión disparaba sus cohetes, sin tener que comunicarse ya con Moscú. Él era independiente en el momento en que se corten las comunicaciones. Y cuando le preguntan en la televisión internacional, años después, ya un señor retirado, viejito, ¿y qué hubiera usted hecho? Pues disparar. No había opción, tenía que usarlos. Bueno, ahí sí la cosa estuvo. Yo no me di cuenta, y estaba yo todos los días viendo la información, y aquí teníamos mítines y la policía. Entonces la vez que supe correr teniendo a la policía detrás,
esa información sale muchos años después. Creo que después de ese incidente y de los años 60, la Guerra Fría sigue en México en los 70s y en los 80s, pero ya con una intensidad menor. Los norteamericanos tienen en su estación de la CIA en México, que no se llama estación de la CIA, pero que está disfrazada, pero todo el mundo sabe que esa era la estación de la CIA. En la embajada, pues ven el proceso político mexicano en función de la Guerra Fría. Así se van a ver las sucesiones presidenciales y todos los procesos políticos internos van a ser juzgados de esa manera. Y, en fin, este es un tema que da para mucho, lo de la Guerra Fría, pero yo creo que ya pasó lo peor en los años 60 y 70. El hecho de que haya pasado bueno, que llega en 1989 y 1991 y ya se acaba la Guerra Fría y ya no tiene repercusiones en ese sentido original en México, es el zapatismo. El zapatismo no hubiera podido mantenerse 10 años antes, ni de broma. Pero luego en 94 lo único que sabemos es que la embajada mandó a unos de sus miembros de la agregaduría militar a Chiapas a ver qué estaba pasando, pero ya, si ya no hay Unión Soviética, ya no hay para qué preocuparse por la gira del subcomandante Marcos por México. El principio del siglo XXI hubiera sido impensable. No me imagino a Genaro Vázquez Rojas yendo en gira por México, pues no. ya, aunque insisto en lo de Tomás Calvillo, todavía queda parte de ese espíritu. Y a mi juicio, la elección del 2006 muestra que ahí queda esa semilla y que puede volver en el 2002. Se tiene que ir bajando muy lentamente, porque fue usada también por las fuerzas del statu quo en México. Cualquiera que los cuestionara era sospechoso de comunismo, y ser sospechoso de comunismo en el discurso del sistema autoritario mexicano era ser antinacionalista, y el nacionalismo es la razón principal de ser de ese sistema. Entonces, si alguien es antinacionalista, es enemigo de México, es un peligro para México. Y esos peligros pues había de muchas clases antes de que se fuera la Guerra Fría. Bueno, ya no les ya se vienen las 12. Écheme nada más ese que sacamos de la esto está interesante porque es el crecimiento del PIB a valor real. Entonces vean, también se puede, no conviene mucho, pero sí se pueden explicar los procesos políticos mexicanos en parte de esta manera. Vean esta especie de serrucho, va así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pues ese es el México de ahora, ¿no? Baja, sube, baja, sube. Estas caídas es la del 82-83, es la de López Portillo. Esta es la de fines de Salinas y Cedillo. Aquí es lo que nos llamó la atención, ¿por qué no está el puntito rojo, verdad? Pero sí, no hay datos del 2001. Este es de la OCDE. De la OCDE, de la OCDE. ¿Quién sabe por qué? No entendí por qué no está el puntito. Porque está en la línea, porque tomaron el año 2000 como punto para ver deflacionar las cifras, ¿no? Para quitar la inflación y sean las cifras reales. Puede que sí, pero ahí vamos, como serrucho. Bueno, pues así está el sistema político y
muchas otras cosas en México, ¿no? Bueno, entonces tomamos nuestro el cafecito, le toca a usted. ¿Qué nos va a... ¿Con qué nos va a deleitar? ¿Con qué? Tomochic. Muy bien. Vamos a ver México antes de la